Hola, Hernán. Bendiciones, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y vos? Todo bien. Ahí estamos bien con la imagen, sí, ¿no? ¿Cómo me ves vos? ¿Se ve bien de ahí? Bien, bien. Sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo están por ahí? Bien, bien. Todo tranquilo, gracias a Dios. Aquí ya hace un ratito que vine acá al lugar donde compartimos y orando un ratito y esperando este momento. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Todo Bueno, bien? igual, igual, sí. Acá es más tarde. Comimos hace un ratito, cenamos y bueno, ya listo para empezar este encuentro nuevamente para compartir la palabra del Señor, ¿no? Amén, amén. Y aprovechamos que es el primer visitante hoy para saludar a Carlos, allá de Argentina. Un abrazo, Amén. hermano. Que Dios y Bendiciones, Cal. gracias por amar el recibir la palabra de Dios. Te mandamos un abrazo desde acá, desde California. Amén, amén. Bueno, no sé si querés que ya oremos. Podemos comenzar a lo mejor a decirle a los hermanos, estamos en Malaquías, capítulo 1. Yo diría, si te parece, Hernán, a lo mejor leer el 1:6 y ya orar en base a ese versículo y después seguir adelante. ¿Qué te parece? Ah, bueno, leemos y oramos, ¿te parece? Bueno, leo el Entonces estamos 1:6, mal. leemos en Listo, Malaquías Malaquías. 1:6 y si querés, orá. Dale. Malaquías entonces capítulo 1 versículo 6 dice así la palabra de Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Amén, amén. Con esa base, si querés, oramos y ya empezamos. Oramos entonces. Padre Amén. Santo, Señor, bondadoso Señor, gracias Señor por permitir nuevamente este encuentro, siempre para conocerte, un motivo para saber más acerca de tu carácter, de tu Sí, bondad con tus hijos, Señor, sí, Señor. a través de la historia, Señor, de tu misericordia, Señor, de tu paciencia, Padre. Así que gracias, Señor, porque tú permites entonces hoy a partir del libro de tu siervo Malaquías, Señor, conocer, Señor, tomar estos consejos, Señor, a partir de estos sucesos, Señor, para de alguna manera tomar este ejemplo y cambiar lo que tengamos que cambiar en relación a nuestra relación contigo, Padre. Así que te damos gracias porque tú permites este estudio. Dejamos en tus manos a cada hermano que está escuchando, aquellos que van a escuchar también este mensaje, que tú prepares los corazones, saques distracciones, Señor, para que cada corazón reciba fielmente, Padre, la palabra de verdad que es tu palabra, Señor. Gracias nuevamente por todo, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, amén. Yo, me gustaría comenzar un poquitito compartiendo por qué el Señor nos llevó a esta escritura o a este libro de la palabra. Y sí entendemos que, ¿verdad? Hay personas o hay cristianos que dicen, bueno, yo no sé si se puede aplicar el Antiguo Testamento al Nuevo en mi vida espiritual. Nosotros creemos que sí, y la base de esa creencia nos lleva a 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Donde la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Amén. Para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Bueno, Un tema difícil, Hernán, el que elegimos hoy, porque era un tiempo difícil para el pueblo de Israel, como lo fue siempre, como lo fue siempre, desde que lamentablemente salieron de Egipto, tuvieron rebeldía, adoraban ídolos, sacrificaban sus hijos. Lamentablemente no cambió prácticamente 1000 años después.
lo que describe Malaquías. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy, relacionado, volviendo a 2 de Timoteo 3:16, cómo lo podemos aplicar en nuestro servicio al Señor. Cómo podemos en este momento tan especial levantar un ministerio, cada uno de nosotros, en lo que sea, un ministerio que tenga responsabilidad, un ministerio que realmente busque la voluntad de Dios y no busque la voluntad de cada uno de nosotros, ¿verdad? La voluntad personal. Así que con esa introducción, si querés, ya empezamos con el 6. Qué triste cuando Dios dice, Te digo antes de empezar. si soy yo padre, ¿dónde Te está digo mi antes de honra? ¿Verdad? empezar Qué, que qué triste. se está yendo un poquito la imagen para que estés atento. No sé si eh, Yo, lo ves yo acá vos, me si te veo ves bien. bien. Sí, yo acá me veo bien. Ah, ok. Bueno, acá está, se está borrando la imagen, pero la voz sale bien. Bueno, perfecto. Seguimos ahí en el 1:6, entonces, como yo decía, Bueno. qué triste lo que pregunta el Señor. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor, verdad? De parte de ustedes. Sí, en realidad, siendo tan grande el amor de Dios por él está preguntando y le está diciendo, ¿dónde está el amor de ustedes hacia mí, no? Claro, El, este, y lo mira a los sacerdotes como intermediarios entre Dios y el pueblo, como exhortándolos y diciéndole, ustedes tendrían que ser el ejemplo para llevar al pueblo a una adoración santa, a una forma de adoración perfecta, buena, de humillación y de sumisión, ¿no? Por eso le habla directamente a los sacerdotes en este sentido, también le habla al pueblo en un momento, eh, pero eh, que ejerzan su profesión como realmente habían sido preparados y como conocían que tenían que hacerlo, ¿no? Con un temor reverente, con amor, ¿eh? El profeta se dirige a ellos directamente como, pero siempre con ¿no? la misericordia de Dios, ¿no? Diciéndoles o dándoles a entender que Él está haciendo todo lo que ha hecho por ellos y sigue haciendo. Y por qué este pago, ¿no? ¿Por qué esta forma exacto, de comportarse? Porque ellos sabían lo que exacto. estaba bien, ¿eh? Sí, sí. Y lo vemos lamentablemente hoy en día muchas veces, ¿verdad? Nos incluimos todos, nos incluimos todos. Y algo que me gustaría también aclarar, todos somos sacerdotes para Dios. Cada varón, cada Mm. mujer que ha recibido a Cristo como Señor, dice la palabra que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿verdad? Para Dios. ¿Cómo estamos tomando el servicio a Cristo? No solamente en la iglesia, en las cuatro paredes, cómo estamos llevando adelante el ministerio fuera, qué testimonio estamos dando. En la oración podemos también nosotros decir, bendito Padre o glorioso Padre, pero acá también el pueblo de Dios lo llamaba Padre, los sacerdotes oraban a Jehová, pero el corazón de Dios, o el corazón de los sacerdotes, mejor dicho, estaba muy, muy alejado de lo que era la verdadera adoración. Fíjate que al final del versículo 6 dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Qué tremendo que debe ser si pudiéramos nosotros entender cómo nos ve Dios, ¿verdad? O cómo ve nuestro corazón. Si en algún momento de nuestro servicio como cristianos, qué triste debe ser que el Señor nos viera de su posición como que estamos menospreciando lo que Él nos dio. Yo creo, Hernán, que hay veces que como cristianos nos olvidamos que somos hijos del Creador, de todo el universo, de lo que se ve y de lo que no se ve. Hay veces que nos olvidamos de eso y no lo honramos a Dios como se merece. Volviendo al tema de quién, no, pero eso es para los pastores, para los líderes de alabanza, no, esto es para todos, porque todos hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Cristo. Esa es la tremenda
herencia que nosotros tenemos. Por eso esta palabra, aplicada al día de hoy a la iglesia, también aplica para nosotros. No sé si tenés algo más del 6 o pasamos al 7, Malaquías 1:7. Sí, yo estaba, no, quería comentar esto, la pregunta aparte, ¿no? Porque el Señor los exhorta, les dice, y hay en los sacerdotes como una falta inclusive de respeto en el sentido, dice, eh, porque le hace la pregunta, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, no? Ujú. Una pregunta que tiene que ver con lo que decías vos, nos olvidamos que el Señor aparte, antes de hacer esa pregunta, ya sabía todo, inclusive la respuesta. Una falta tan grande de temor a Dios, que creemos que hablamos con Dios como si habláramos como un amigo, pero el Señor ya sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Ya sabe lo que vamos a decir. Y la pregunta que hace el Señor es una pregunta que Él conoce todo de esa pregunta, pero nosotros seguimos y el pueblo estaba tan endurecido, los sacerdotes, el sacerdocio estaba tan corrupto, tan corrompido, que se anima a confrontar al Señor y le dice, vos decís que te hemos menospreciado. ¿En qué hemos menospreciado? Claro, ¿No? Tu claro, claro. nombre. ¿Cuántas veces, no? Y llevándolo a nuestras vidas, eh, hay actitudes que podemos tener en lo cotidiano, con diferentes temas y en diferentes circunstancias, ante un mensaje del Señor o un consejo, decir, bueno, no tomarlo tanto como decir, bueno, decir, pero Señor, no, uno se justifica, uno trata de hacer entender a Dios lo que Dios ya entendió antes de Claro, hacernos la claro. pregunta o de mostrarnos un camino, ¿no? Claro, y ahí me viene a la mente también al día de hoy. Acá en Estados Unidos es muy común utilizar el nombre de Jesús, pero de una manera corriente, tanto en una situación corriente como en una sorpresa, como a lo mejor hasta de una manera un poco en cuanto a blasfemia, ¿verdad? Eh, Preguntarnos un poquito también, como vos decías, ¿cómo nos ponemos en oración delante de Dios? ¿Cómo vamos preparados en oración, por ejemplo, antes de llegar al santuario? Lo tenemos que no ministrar nosotros. ¿Cómo vamos preparados cuando nos van a ministrar a nosotros? En la alabanza, en la predicación. ¿De qué manera he tratado el nombre de Dios hasta ese tiempo que llego supuestamente a santificarme más que nunca con mis hermanos, ¿verdad? En el 7 está también tremendo lo que los sacerdotes estaban haciendo en aquella época. El 1:7 de Malaquías dice, en que ofrecéis, cuando hacen la pregunta a los sacerdotes, ¿en qué te hemos menospreciado? En el 7 el Señor responde a través del profeta, dicen que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis la mesa de Jehová despreciable. Y yo tomo la mesa de Jehová como todo lo que nosotros pongamos delante de él. Para mí esa es la mesa que uno presenta delante de Dios cada día, en cada momento cuando comparte algo, cuando tiene un pequeño o un grande ministerio, todos son ministerios para el Señor. Es una manera, yo creo, de deshonrarlo. Y es como si el Señor viera cuando estamos haciendo algo para Él, pero por obligación o porque me pusieron en ese lugar y no puedo evitarlo, o para dejar a lo mejor contento a mi esposo, a mi esposa, o para dejar contento a mis hijos, o exijo a lo mejor que uno de mis hijos tenga un ministerio para estar tranquilo yo, porque soy el pastor o porque soy un líder. El Señor yo creo que ve ese corazón, ve cada corazón y ve simbólicamente pequeñas mesas donde ve nuestra ofrenda realmente. En estos Amén. días anteriores hablábamos un poquito de lo de Caín y Abel, ¿verdad? Sí, La diferencia de la ofrenda, principalmente, aunque hay un montón de comentarios y ideas y símbolos, pero el tema fue el corazón de Caín. El tema fue el corazón de Caín. Y yo creo que es triste cuando al día de hoy, Hernán, muchos creemos que hay que seguir sirviendo al Señor por obligación,
de alguna manera, si lo hacemos así, sin ese amor que tiene que surgir de no esperar nada por servirlo, yo creo que lo estamos deshonrando como se le pedía acá a los sacerdotes. Sí, y eso que decís, que interesante, ¿no? Porque acá está haciendo referencia, como después lo especifica en el versículo 8, a animales, ¿no? Al sacrificio de animales tan Ujú. necesario constantemente que se tenía que hacer en el Antiguo Testamento para la expiación de pecado, porque era una sangre que no era perfecta, ¿no? Ahora, fíjate que interesante, porque ofrecían cosas en el Señor les habla en sabían que estaban mal ofrecidas y que aparte que Ujú. no correspondían. Pero lo que me lleva a pensar un poco esto es, al llevarlo a nuestros días y a nuestra cotidianeidad, como vos decís, eh, eh, estemos disponibles, ¿no? Para ofrecer lo mejor. Eh, Amén. no, no porque no nos equivoquemos, ¿no? Pero el problema tanto no residía, a mí me parece que el Señor en algún sentido les quiere hacer ver que si bien había un problema en lo que ofrecían en lo material, en el sentido del animal que estaba defectuoso y que ya sabían que el Señor allá en Levítico les había dicho, hagan esto, no hagan lo otro. Me parece que le está hablando, como vos decís, de este corazón, donde está Claro, disponible a negociar con el Señor algo que no corresponde. Y yo lo quiero llevar a una forma de vida, como vos decís vos hoy en la actualidad, que a lo mejor no corresponde, actitudes, cosas que no hemos entregado o áreas de nuestra vida que no exacto. hemos entregado aún en las manos de Cristo, ¿no? Amén. Y siguen siendo como un lazo, ¿eh? Siguen Sí, siendo sí. como... Vos fíjate que ahí también en el 7 algo que surge ahora, en el 7 habla del pan, en el 8 habla de la carne o el animal, de alguna manera relacionado con Cristo también, ¿verdad? Eh, Claro, el pan y el nuevo pacto a través de ese vino en aquel momento del altar del Señor, la última cena. En el 8, como vos decías, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En este tiempo había un gobernador persa que estaba en este lugar, que estaba gobernando al pueblo de Israel. Y el Señor a través del profeta le pregunta al pueblo, el mismo animal que están llevando al santuario, ciego, cojo, enfermo, para dármelo como ofrenda, se lo llevarían al gobernador persa, que si está en desacuerdo con lo que vos haces, te manda a cortar la cabeza en el momento. Es una pregunta muy dura que el Señor le hace a los sacerdotes, que le hace también al pueblo, porque el pueblo también era partícipe. El pueblo era el que llevaba también el animal cojo o ciego sí, que estaba enfermo. Entonces, yo lo relaciono a esto un poco cuando hacemos algo para el Señor, en la iglesia o fuera de la iglesia. Lo relaciona un poco cuando no damos el 100%. No damos el 100%. Algo que siempre, desde hace más de 20 años, me causaba como, ¿verdad? Un poquito de dolor. A lo mejor alguien tenía un especial para cantar, hacía un mes que sabía que tenía un especial, y lo primero que a lo mejor es hermanos, hermanas, tomar el micrófono y decir, hermanos, discúlpenme, yo sé que no me preparé suficiente, pero ahí vamos a alabar al Señor. Y yo siempre en mi corazón como que, ¿verdad? Me sentía mal porque digo, o pensaba, o pienso, si no lo practicaste y no dedicaste tiempo al Señor, no lo hagas. Porque si no estás ofreciendo un sacrificio enfermo, cojo, ciego. Tomar las cosas del Señor como cantar bajo la regadera cuando nos bañamos, yo creo que es una, volviendo al tema de la deshonra delante de Dios. sí. Y también a mí me llama la atención cómo les habla el Señor, ¿no? Con qué misericordia y amor. Le pregunta dos veces, no es malo lo que estás haciendo, es decir, Mm, cómo los acompaña. Es una reprensión siempre con misericordia, ¿no?
Sí, quiere, quiere llegar a un acuerdo, Dios mismo, ¿no? Hacerles ver algo que están haciendo mal. Pero el pueblo acá estaba demasiado endurecido, un corazón demasiado engrosado. Llegaron a preguntarse si era realmente importante servir a Dios. ¿Eh? exacto, exacto. Habían venido también con una sensación de enojo a lo mejor, o de no haber merecido lo del cautiverio, ¿no? Porque O de estaba todo en orgullo. juego también. Y otra cosa que me llama la atención es que fíjate que tenían más temor de ser rechazados por el rey, por el príncipe en ese momento persa, que por Claro, Jehová, que por Dios exacto. mismo. ¿Eh? Y por qué pensás que eso pasa? ¿Por qué pensás que eso pasa? Yo lo relaciono a Yo creo, veces, yo lo relaciono a veces porque sabemos que tenemos un Dios que es tan misericordioso, que hay veces jugamos con esa gracia que Cristo nos regaló. sí, como que podemos tirar un poquito más de la soga, total el Señor, si yo me Exacto, dispongo a arrepentirme de corazón, Él me va a perdonar, ¿no? exacto, Este, exacto. pero cuidado, ¿no? Con eso porque es también, afecta el pecado, ese que después yo pido perdón y el Señor me limpia de toda Ese- iniquidad, claro. Pero siempre hay sus hay veces que consecuencias, nos ¿no? olvidamos, hay veces que nos olvidamos que la palabra dice que Dios también, nuestro Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Ahí está hablando de disciplina, aún mientras disfrutamos la salvación en Cristo en esta vida, ¿verdad? Disciplina de parte del Señor. No sé Sí. si tenés algo más con el 8. No, creo que ya podemos, no, pasamos al 9 si te parece. Bueno, ¿querés compartirlo y yo después veo si tengo algo acá en el 9 o qué trae el Señor? Versículo 9 entonces, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Que, bueno, que acá me aparece como en un sentido irónico el profeta, ¿no? Hablando, Ujú. eh, él le dice, pidan, el sentido irónico muestra lo contrario de lo que se quiere decir. Pidan. Claro, Ahora, yo no creo que Dios le sea propicio, ¿no? Que le sea muy favorable, claro. o extienda su gracia mientras ustedes, lo insultan con este tipo de sacrificios, con este tipo de ofrendas, ¿no? Eh, Está interesante acá, pidan, eh, pero no lo dice, pero yo digo y le agrego, ¿ustedes están teniendo en cuenta lo que están haciendo para que el Señor les sea propicio? Es decir, porque el Ujú. Señor es todo amor. Viste que ahora, hace un tiempo, hace unos años, hay como se ofrece un evangelio diluido donde se lo muestra al Señor como si fuera solamente amor, todo amor, Claro, y no claro, fuese toda justicia también, ¿no? Como que casi ya claro. hay ni necesidad de arrepentimiento. Vos dices, pedile, pero el Señor es, celoso, el Señor nos pide una forma, nos pide un testimonio y nos pide una forma de entrega, ¿no? Ahí en Romanos 12:1, ya nos pide nuestro cuerpo que sea entregado como sacrificio vivo, toda nuestra vida. Amén, Entonces, amén. ¿cómo se entendía, cómo uno puede justificar y entender para provecho propio, ¿no? Empezar a decir a la palabra lo que la palabra no dice para yo hacer lo que Claro, quiero claro. hacer, ¿no? Exacto. Y relacionado un poco con lo que decías, en muchas partes de la palabra, el Señor permite que la inspiración del Espíritu Santo en sus hombres se haga con un poquito de ironía. No hace falta que lo busquemos, pero voy a leer Filipenses 2, ahí donde dice 2:15, dice el apóstol Pablo a los filipenses que era una excelente iglesia, aún así, les dice en el 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. En el original en griego es tan claro que el apóstol Pablo le está diciendo a ustedes, en este momento, a pesar de que están bastante bien,
no aparecen como luminarias de Cristo, no están reflejando la luz de Cristo, ¿verdad? Volviendo ahí a Malaquías, al 1:9, como vos decís, también eh, sabemos que, y ellos también sabían, aún los sacerdotes, los líderes, que Dios es un Dios de piedad, de misericordia. Termina el 9 diciendo, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? El mismo Dios se pregunta simbólicamente a través de la boca de los sacerdotes. Ahí en el 10 dice, ¿quién también, acá hay una promesa, ¿quién también hay de Amén. vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y yo sé que tenés un comentario relacionado con el templo virtual, con el templo de aquella época, cómo funcionaban el abrir y cerrar la puerta. A mí me gustaría relacionar un poquito el 10 con lo que es nuestro servicio a Cristo ahora en la dispensación de la iglesia. No debemos dejar de entender que cada cosa que hagamos para el Señor la guarda, el Señor la registra. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que hacéis, hacedlo como si fuera para el Señor. Acá, a través de Malaquías, se le dice principalmente a los sacerdotes, ¿por qué creen que hay, algunos creen que tienen mayor jerarquía que otros según lo que hagan en el templo? ¿Por qué creen o no saben que aunque hagan, hacen con el corazón que corresponde? Hay bendición de parte mía, hay prosperidad de parte mía para ustedes. El problema es que estaban 100% alejados de la verdadera ofrenda, porque al final del 10 el Señor dice, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Yo lo relaciono Amén. con, hermanos, hermanas, es un tiempo de darle valor a lo que usted y yo hacemos para Cristo. No importa lo que sea. Recibo a alguien en la iglesia, reparto boletines, predico, canto, evangelizo. Lo que hacemos para el Señor tiene que ser hecho con excelencia y el Señor no olvida, no deja de registrar cada vez que lo servimos con amor, con los dones y en el ministerio que Él nos ha regalado. Amén, amén. Y acá la palabra realmente es increíble porque ha corrompido tanto todo el sacerdocio que acá hace alusión a esos sacerdotes que estaban encargados de cerrar las puertas o abrirlas ahí en el atrio, donde se llevaban a cabo los holocaustos. Y por eso, en el patio interior sería, y dice, ¿cómo puede ser que no haya alguno de ustedes? Como diciendo, aunque sea uno que tome conciencia de lo que están haciendo y que ya no hagan estos holocaustos vanos, vacíos, que no sirven para Claro, nada. claro, Como claro. si el Señor está haciendo entender que en definitiva el animal que llevaban, si bien tiene una importancia, Él está hablando de un cambio en su corazón, que a partir de un corazón cambiado, en el Señor, en esa fe hacia el Dios, ellos puedan actuar diferentes, ¿no? Exacto, Dejen interrumpan todo, dice, es mejor que interrumpan todo, que dejen de exacto. hacer esto como lo están haciendo, ¿no? Estas ofrendas fingidas. Me aparece no sé a vos qué te parece, la palabra religión, ¿no? Claro. Estamos Dogma, cumpliendo los dogmas, estamos claro, cumpliendo, estamos haciendo lo que hay que hacer exteriormente, exacto. pero claro, había una actitud interna hacia Dios que estaba totalmente degradada, ¿no? Sí, Inclusive había sacerdotes que estaban expresamente puestos para desechar cuando entraba la persona ofrendante, ¿no? Para desechar los animales y las víctimas defectuosas. exacto, No había, exacto. no había filtro, todos los filtros habían caído, ¿no? Y vos fijate que siempre no solo hubo un problema con el pueblo de Israel, con el sacerdocio también. Salvo, como dice la palabra, no con Aarón,
y aquellos que fueron descendientes, ¿verdad? Porque la palabra dice que Aarón fue y Moisés fueron fieles en todo, en lo que es la casa de Jehová. Pero vos acordate del tiempo de Samuel, cuando un par de décadas antes que apareciera David, allá por el año 1000 antes de Cristo, los hijos de Elí, estos dos varones, tenían relaciones sexuales en la puerta del templo, en la puerta de la casa de Jehová, o en la puerta del tabernáculo, como quisiéramos llamarle, y eran sacerdotes, eran de la línea de su padre, eran de Elí. De alguna manera, siempre Israel, porque uno dice, bueno, el pueblo a lo mejor no conocía la palabra o trabajaban, no tenían el tiempo, pero el sacerdote es el que era, y en este caso en nuestra vida como cristianos, los sacerdotes, todos, hombres y mujeres, debemos guardar el testimonio, debemos tratar de vivir lo mejor posible y que los demás vean que somos los primeros en servir, los primeros en llegar, los últimos en irnos, los primeros en querer hacer las cosas con excelencia. Me viene a la mente ahí Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Todos somos mensajeros de Cristo a través del Evangelio. Amén. Fíjate que en relación a esto, que estamos hablando en realidad de una falta inclusive de pedido de consejo, porque inclusive los sacerdotes estaban para eso, para aconsejar Claro, a la gente, a los que se acercaban en todas las áreas de su vida, no solo en referente a los holocaustos y al sacerdocio, sino a los, me imagino que habría problemas de todo tipo, sociales, exacto, familiares. Pero exacto. fíjate que, y acá me lleva a Proverbios, capítulo 5 versículos 12 y 13, dice así la palabra, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me Mm, enseñaban no incliné mi oído. Vos fíjate que acá, en algún sentido, el pueblo estaba complicado porque a lo mejor no había consejeros a mano, porque estaba claro, bastante difícil la situación. Pero vos fíjate que cuando el que da el consejo es Dios mismo, tampoco es tomado. exacto. ¿Cuántas veces necesitamos de un consejo de un hermano por ahí que nos diga, eh, está yendo mal, vení, vamos a hablar, Claro. leamos la palabra? Y Ya. uno cierra el oído y dice, menosprecia ese consejo y menosprecia el consejo de Dios también, Sí. principalmente, cuando hay Y una guía, ¿no? claro, ¿y cómo nos lastima? ¿Cómo nos lastima cuando alguien, a lo mejor más espiritual que yo, se acerca y a lo mejor con amor, con bendición me dice, eh, quería compartirte esto, me parece que en esta área a lo mejor estoy viendo que estás un poco yendo fuera de lo que Dios nos pide, nos molesta porque pensamos que todo lo que hacemos lo hacemos con excelencia para el Señor. Pero muchas veces, como vos decías, nos escondemos en lo que nosotros creemos que está bien. Bueno, yo es lo que puedo hacer, yo es lo máximo que puedo hacer, pero hermano, hermana, por favor, mire, estamos necesitando el sábado que se haga tal cosa, tal otra, es para los fondos de la iglesia. No, ¿sabe qué? Ya tengo programado esto, me duele un poco los a lo mejor para familias, para la iglesia, para el ministerio. ¿Cuándo vamos a poner un poquito de lado, volviendo al tema tan especial y al momento que está viviendo la iglesia y que va a seguir viviendo? ¿Cuándo vamos a aprender a poner de lado lo sensual, lo que a mí me gusta, lo que no me quiero esforzar, para empezar a dar sacrificios no para salvación, la salvación ya la tenemos, pero el Señor dice, ¿por qué me ofrecéis un animal cojo? Te di dones a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Se te pide que sirvas, es una de los mandamientos, ¿verdad? De amar a tu prójimo, de servir, de buscar de Cristo, de llevar a otros a los pies de Cristo. ¿Cuándo vas a dejar que lo que está delante tuyo siga impidiendo que me des un
sacrificio de excelencia delante mío. Sí, y lo relaciono, ahora vos en este sentido, yo lo relaciono con los tiempos. ¿Cuántas veces eh, dejamos ese poquito de tiempo y salimos corriendo y se nos hace tarde y estamos saliendo por ahí para la iglesia o estamos yendo a evangelizar, lo que sea? Pero ¿por qué no? Porque nos pasa muchas veces Sí, que el sí, Señor nos sí, pide una ofrenda perfecta en el sentido no de perfección, pero sí de dedicación, ¿no? exacto. Y cuántas veces los tiempos más pequeños son para Dios, ¿no? No nos damos cuenta y creemos que si ponemos los tiempos más grandes, más prolongados en las Mm, cosas del mundo, tratando de comprender, claro, tratando de conseguir aquello que según mi criterio necesito tener para estar mejor. Fíjate que es fuerte la creencia y que esa creencia desafecta y echa a un lado la fe. Porque, ¿qué nos pasa ahí? Que creemos que Dios no nos va a dar por añadidura todo lo que necesitemos cuando nuestro tiempo mayor sea para exacto. Él. Que Sí, realmente no nos va sí. a faltar nada. ¿Eh? No, por ahí Hay, no nos falta nada seguramente del lo que Dios cree que no nos debe faltar. Hay un desencuentro entre lo que yo creo que necesito y lo que Dios sabe que yo necesito. Y exacto. ahí la pugna, ¿no? El tironeo, Sí. digo. Aún así también yo creo que a veces somos negligentes. Yo te puedo asegurar que ninguno de nosotros o de los hermanos o hermanas que escuchan, ninguno de ellos llega tarde al trabajo. Y más aquí, porque aquí 2, 3 llegadas tarde al trabajo y ya tenés el último cheque. Y hay veces que uno dice, pero caramba, si para el trabajo hay obediencia, hay responsabilidad, hay precisión, hay el llegar a tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces, verdad? Y esto, hermanos, para los que están escuchando, no es para tirar las orejas a nadie. Nosotros somos más imperfectos que cualquiera, pero el Señor nos motiva estudios como estos para motivar a la iglesia de Cristo, para motivar a los ministerios, para motivar a que si no estás haciendo nada para el Señor, no te quedes quieto. Ay, pastor, pero la pandemia. Llama por teléfono, evangeliza a través de Facebook, saca un video de 3 minutos exhortando, bendiciendo, que sea un sacrificio agradable a Dios y que lleve bendición a los demás. Hernán, ¿qué te parece si pasamos al 11? Pues ya estamos, ya casi 40 Sí, sí, minutos se sí. nos fueron. Bueno, Bueno, leo el dice, 11, dale, el léelo, versículo 11. el 11. Porque de donde el sol nace hasta donde se pone, nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ahí tenemos un poquito lo profético, ¿verdad? Nosotros vemos como que el Señor le está diciendo a los sacerdotes y al pueblo, ustedes si quieren, cambien de parecer, cambien de corazón, ustedes si quieren, comiencen a adorarme de corazón, no a través de la religión y los sacrificios. Yo soy el dueño del universo, yo soy el dueño de la creación. Yo tengo Sí, gente en toda mi creación que me adora, que ofrece a mi nombre incienso. Y estamos entendiendo que es lo profético porque el verbo ofrece o ofrecer en el hebreo está en futuro. Entonces sí. nosotros coincidimos, Hernán, que pensamos que el 11, un poco lo profético a la distancia, el Señor habla del reino milenario, ¿verdad? Donde el Señor está Sí, sí, sí. diciendo, en todo donde se pone el sol y donde sale el sol, mi nombre es grande entre todas las naciones y se ofrecerá incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. El Señor tiene todo en su mano. Sí, y ahí la oración misma, no sé vos qué te parece, pero ya como una ofrenda espiritual, ¿no? Claro, Aceptada por medio de la ofrenda literal del Cordero sin tacha, sin mancha que fue una vez
sacrificado y para siempre, ¿no? Amén. Y me quisiera agregar, ahí el Señor está haciendo una alusión en todo lugar, dice, ¿no? Relaciona a toda la tierra, hace Exacto. relación a toda la tierra también cuando dice desde el oriente hasta el occidente, ¿no? Sí, sí. El sol nace hasta donde se pone, está diciendo. Y, pero fíjate lo que le dice, porque dice, no piensen que no voy a tener adoradores, ¿no? El Señor en su omnisciencia, porque voy a Exacto, tener muchos adoradores aparte de ustedes, ¿no? exacto. Porque mi nombre dice, será grande entre las naciones, entre las gentes, dice el original. Entonces, no solamente que voy a tener adoradores, sino esos mismos pueblos que ustedes aborrecen, ¿eh? El Señor Exacto. ahí está siendo más firme, más filoso y le está diciendo, bueno, en algún sentido, y porque nosotros conocemos un poco más de la palabra del Nuevo Testamento, a lo mejor le está diciendo, la promesa es para muchos más, ¿no? En la Amén. simiente de Abraham. Y el 11 lo aplicamos perfectamente a todo el Nuevo Testamento. Nosotros ahora, cuando se habla de incienso, siempre simbólicamente se habla de pueblos gentiles. Cuando se habla de ofrenda limpia en el 1:11, por supuesto está refiriendo a Israel. Y nos relacionamos y entendemos aquella época cuando en ese reino milenario de Cristo, ¿verdad? Se vuelva prácticamente a lo que era el jardín del Edén, con Cristo gobernando desde Jerusalén, con el rey David como corregente, y, y donde la tierra va a haber un cambio en la cultura, en la devoción a Dios, en la naturaleza, en todo lo que sean los animales también. Pero Amén. fíjate que en el 12 el Señor vuelve a recalcar que a pesar de todo lo que Él les dice y lo que Él es, siguen profanando el nombre de Él. Y Sí, sí, vosotros lo sí. habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Está relacionado otra vez en el 11 cuando el Señor dice, ¿por qué no me dan una ofrenda limpia? ¿Por qué no me sirven de corazón? Sí. ¿Por qué no tratan de hacer lo mejor que puedan cuando hacen algo para mí, para servirme, para servir a la iglesia de Cristo, lo que nos tocaría el día de hoy, ¿verdad? Inmunda, fíjate cómo pensaba el corazón y la mente de los líderes. Decían, inmunda es la mesa de Jehová, y decían que el alimento que Jehová les daba es despreciable, era despreciable. Yo lo relaciono un poco esto, Hernán, con había descontento en los líderes. Había Mm. descontento a lo mejor por ambición, a lo mejor por querer vivir un tipo de vida más mundana o más una vida con más prosperidad, yo no sé, pero no les alcanzaba lo que ellos No, estaban recibiendo como sacerdotes, ¿verdad? El pueblo tenía que llevar su diezmo al templo y ellos vivían del diezmo del pueblo. Aparentemente no les alcanzaba. no, hacían como, ¿sabes qué me viene ahora a la mente? Cuando vemos o nos cuentan o charlamos con gente o principalmente con creyentes, ¿no? Que cuando creen que Cristo no es suficiente, cuando toman para la vida que quieren tener, o sea, yo quiero tener una vida que Cristo no es suficiente, tengo que ir acá, tengo que ir allá, tengo que pedir consejo acá, tengo que leer Sí, aparte de la palabra algunas ideas de algunos filósofos o sociólogos o psicólogos qué bueno que está esta teoría, y yo digo, esa palabra es para edificación, que si no es del Señor, si no es de Dios, los claro. sacerdotes estaban, es verdad que el pueblo estaba muy empobrecido, económicamente hablando, ¿no? Espiritualmente también, pero digo, parece que querían tener una vida paralela, no bastaba con Jehová. Eh, Estaba en juego un montón de cosas acá, como vos decías, los diezmos que llegaban, los sacrificios de lo que también ellos se abastecían, y otro sentido que no sea la riqueza que Dios les estaba
pidiendo, no bastaba con Jehová, no bastaba con Dios. Había algo más que me da la ¿No? sensación cuando Sí, estamos leyendo todo esto en el contexto, que no era solamente, porque aparentemente había una avaricia, no solo era por pobreza, había una avaricia en esa ofrenda que se daba al mismo Dios sabiendo que no correspondía. No solo era por sí, pobreza, era por una posición del corazón, una posición del corazón en ese momento. sí, y como decíamos antes, siempre el pueblo de Israel y el liderazgo siempre tuvieron problemas con el tema también de la avaricia, con el tema cuando prestaban dinero a usura a sus propios hermanos, como lo leemos también allá en los profetas. De alguna manera estaban desconformes con la provisión que Jehová les estaba dando para ese momento histórico, para esa situación histórica del pueblo de Israel. Es decir, pero fíjate que era un círculo. Ellos querían más bendición, querían ser más obedientes, pero el corazón estaba alejado, el pueblo estaba totalmente empobrecido. Gracias, gracias al Señor que, como hablamos también estos días, no hay registros, no hay registro en estos últimos 400 años de Malaquías hasta que llega Juan el Bautista y Cristo, no hay registro de idolatría en Judá. Aparentemente no había idolatría, por lo menos en los registros que hablan los escritos judíos de la época. Pero fíjate que aparecieron otros pecados. Pareciera como cuando hay veces que mejoramos en un área espiritual en nuestro proceso de santificación y a los 2 meses caímos en otra. No estaban a lo Sí. mejor adorando imágenes o siguiendo ídolos, pero había aparecido la avaricia, el desánimo. Servían a Jehová porque tenían que. Oh, yo soy de la línea de los sacerdotes, ¿no? Y bueno, tengo que hacerlo. Yo no puedo ir a hacer otra cosa. O sea, ese tipo de servicio es lo que el Señor condena. Y ojalá Sí. que lo que estamos compartiendo hoy nos motive a todos, nos motive a todos. Yo siempre digo, si vas a hacer algo para el Señor por obligación, al 50% o para agradar a alguien, no lo hagas. El Señor se va a proveer de alguien más para hacerlo. El Señor es el dueño de todo el universo, porque Amén. se nota cuando alguien está sirviendo al Señor y no está poniendo el 100% del corazón en lo que está haciendo. Sí, y algo más en este sentido, en cuanto a esto que vos decís, esto que no había otras, unas cosas, pero había otras, nos pasa, pero fíjate que se empezaron a preguntar en cuanto a la existencia de un Dios de juicio, porque empezaron a retorcer, viste que a veces se retuercen las cosas para uno salirse con la suya, pero el hecho de que empezaron a fijarse cómo los impíos prosperaban, entonces Claro, empezaron a claro. desconfiar que Ya, hubiera un Dios de juicio y después igual a si valía la pena servirlo. Vos fíjate, ¿no? A claro. veces las artimañas que utilizamos, las artimañas, el autoengaño que a veces utilizamos para retorcer realmente no solo la palabra de Dios, sino lo que Dios es, la bondad, su decreto, el decreto que sale de su boca, ¿no? Que está escrito y es que sabemos que se Exacto, va a cumplir y que se cumple. exacto, exacto. Amén, amén. A mí me gustaría leer el 13 y dar un pequeño testimonio relacionado con esto, de una historia, de tantas que pasan en la iglesia. El 1:13 de Malaquías dice, habéis además dicho, ¿qué fastidio es esto? Que nos quede ahí guardada la palabrita fastidio. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Eh, Nos pasó una vez, años atrás, durante 2, 3 años habíamos estado ministrando una hermana, una hermana, que estaba a cargo de su hijo, madre soltera. Un muchacho que pintaba para ser líder de jóvenes. Decidimos empezar a ministrarlo, empezar a darle
no solo consejería a los dos, sino a él también disipularlo. Se le empezaron a dar que pudiera compartir, aún en el servicio general, que pudiera abrir el servicio. Después de 3 años, esta persona un viernes aparece y me dice, era maestra también esta persona, viene y me dice, pastor, quiero avisarle que ya el domingo no venimos, ¿eh? Ya no venimos más del domingo. Y yo me quedé porque digo, me parece que estoy entendiendo mal, después de 3 años. Le digo, hermana, me parece que no estoy entendiendo, ¿dónde se van el domingo? Dice, no, no, nos vamos a otra iglesia. Le digo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó todo lo que hemos invertido con el joven para que sirva, para que el tiempo, las visitas, la consejería, ¿qué pasó con eso? No, bueno, dice, pero él se hizo ahora un nuevo grupo de amigos y decidió irse a otro lado. Así que le quiero avisar que el domingo no venimos. Bueno, hermana, gloria a Dios, se van con la bendición, Dios les bendiga. Me dice, pero ¿sabe lo que pasa? No, 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 yo no me voy hoy, dice, yo el domingo tengo que volver. Así con ese gesto. ¿Cómo que tiene que volver? Es que, pastor, me pusieron para enseñar a los niños el domingo. Yo tengo que volver en lugar de ir con mi hijo. Por supuesto que le dije, hermana, no se haga ningún problema, no venga el domingo, usted vaya con el muchacho donde van a ir, porque aunque usted viniera, su corazón ya está dividido, usted no va a servir ni al Señor ni a los niños ese domingo con la excelencia que el Señor hubiera preferido que usted lo hiciera. Así que, gloria a Dios, oramos por la persona, se fueron, pero fíjate vos un poco, tengo que ir, me da fastidio, pero lo tengo que hacer para no quedar mal, aunque lo haga con un corazón en otro lado. Sí, bueno, son cosas que pasan. También está esto de a quién hay que agradar, ¿no? Hay veces que nos encontramos queriendo agradar más a los hombres que a Dios mismo. Amén. Em, pero sí, 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 sí. Y pasa, y nos pasa muchas cosas a los creyentes, a los cristianos. Pero bueno, es más o menos lo que uno escucha y a veces le pasa a uno y a veces también escucha, ¿no? Está como vos decís, como de repente una división en algo que tiene que Ujú. ver también con una elección que no tiene nada que ver a lo mejor, ni que esa elección va a hacer bien ni a la familia, ni a la misma persona, Sí, yo pero bueno, es esta decisión. lo relacioné la historia o el testimonio por la palabra fastidio. Claro. Pareciera que hay veces que nos fastidia, ¿verdad? Esa palabrita es tan especial, por lo menos para mí. O sea, lo hago, pero por dentro estoy diciendo ojalá que no lo tuviera que hacer, ¿no? Qué triste, qué triste. Sí, no sé si tenés ahí a mano Miqueas, porque quiero hacer una referencia a eso, y Miqueas 6:3, ¿lo Sí, tenés ahí a mano? sí. Si no lo busco, ¿lo tenés ahí nomás? Mi- Miqueas 3, 6:3. Miqueas 6:3 dice la palabra de Dios, Miqueas 6:3, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Y 6:8, versículo 8. 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Acá yo lo relacioné mucho con el fastidio que vos hablás, porque todo lo que estamos viendo en definitiva es una conducta, pero que viene Claro. de un fastidio interno. Pero fíjate que en algún sentido para mí le está diciendo, esta es la molestia que a veces a ustedes, a nosotros, nos es trabajosa. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Humillarnos. Amén. Qué, Amén. qué difícil, ¿no? Porque si nosotros simplemente en el contexto que estamos hablando decidiéramos constantemente humillarnos ante Dios, no estaríamos hablando de lo que había pasado en estos sucesos, de las Exacto. ofrendas ofrecidas. Amén. No habría posibilidad. Y lo que
lo que a mí me llama la atención también acá está muy patente, los sacerdotes no hablaban, pero con sus actos decían todo lo que estaban, mostraban su interior con los actos que llevaban a cabo. Exacto, ¿Eh? No exacto. hace falta hablar, no hace Mm, falta hablar, eh, pero sus hechos, los hechos hablaban por sí mismos, la conducta habla de nosotros, ¿no? Que por exacto. eso, ¿cuál es a veces lo que nos causa tanto trabajo, ¿no? Bueno, estas tres Mm, cositas, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios, a veces realmente se vuelve eh, pesado, no, no tendría que volverse, pero se podría volver y se vuelve a lo mejor a veces como un obstáculo para sí. nosotros, ¿no? Sí, y si te parece, vamos cerrando ya ahí en el 14, en Malaquías 1:14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, gran y rey está con letra mayúscula, dice Jehová de los Sí, ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Me vino un poco a la mente la historia de Ananías y Zafira, ahí en el libro de Hechos, cuando Pedro les dice, pero si no la vendían, les quedaba a ustedes. ¿Quién les obligó a mm, vender la casa? ¿Por qué han mentido al Espíritu Santo? Yo, ya para ir cerrando, Hernán, y exhortando un poquito a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes cristianos, hermanos, este es un tiempo especial para que todos, realmente a solas con el Señor, entendamos por qué lo estamos sirviendo, cómo lo estamos sirviendo, qué estoy entregándole al Señor o a la iglesia de Cristo o a mis hermanos de una manera que es algo cojo, algo ciego, algo que está enfermo. Yo exhorto a todos los creyentes a hacernos un examen de conciencia delante de Dios y dejar de presentar lo que sobra, dejar de presentar, bueno, lo tengo que hacer, tengo que preparar la palabra, lo que sea, bueno, un par de horitas antes, leo un versículo bíblico, como he escuchado a veces, hoy tenía que compartir, pero la verdad que no tuve tiempo, así que vamos a ver lo que el Señor nos muestra. Bueno, el Señor nos puede mostrar mucho, pero cuando investigamos horas en la palabra, antes de compartir delante del pueblo, va a haber mucha más bendición y el Espíritu Santo se va a mover de una manera mucho más poderosa. Esa es mi exhortación, que cada uno veamos realmente cómo está la mesa que estamos preparando delante del Señor para servirlo. amén, amén, amén. Este, yo me quedo con lo último, la última parte que hablamos recién de la palabra de Dios, y mi nombre es temible entre las naciones, ¿no? Amén. Amén. Está diciendo, aún los paganos me Ujú. temen a causa de mis juicios, a causa de mi poder, a causa Amén. de mi justicia perfecta. Y pueblo mío, ustedes no. Mm, ¿Cuántas veces? Sé que hablamos de un temor reverente, ¿no? En nosotros, en sus claro. hijos, pero es necesario ese temor reverente, ¿no? Para poder realmente humillarnos cada día ante Él, ponernos bajo su ala, humillarnos, que el Señor doblegue nuestro orgullo, saber, Mm, entender que solo no podemos, que solos no podemos, a veces nos proponemos, decimos yo voy a poder, y no nos damos cuenta que todo lo que acontece en nuestra vida y todo lo que tenemos viene del mismo Dios. Así que bueno, amén. Amén. estaríamos como Amén. se te parece, no sé si tenés que agregar algo. Sí, quería agregar una cosita. Me viene a la mente y me emociona cada vez que lo leo. Cuando el mismo Nabucodonosor, un rey asesino, un rey pagano, un rey alejado de todo lo que fuera la misericordia. Sin embargo, cuando reconoce al verdadero Dios, termina diciendo, y ahora yo mando que todos adoren al Dios de Daniel. Él es el creador. Él conoce la mente, Él conoce el corazón, Él es Rey de Reyes, Él es el Dios que ha creado todo. Y qué triste que hay veces que nosotros, teniéndolo como nuestro Dios,
nos falta un poquito reconocer a quién estamos sirviendo. Amén. Amén, amén. ¿Sí? Si te parece, oro para despedirnos. Dale. Amén. Bendito Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu profeta Malaquías. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Señor, gracias porque ahora entendemos las cosas de Dios. Ahora tenemos la mente de Cristo. Señor, que esta palabra te pedimos que hemos recibido sea atesorada en nuestra alma, en nuestras decisiones, en nuestro servicio a ti, y que realmente podamos ver un cambio radical en la manera que vemos y que entendemos lo que significa servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Te lo pedimos todo, Amén. Señor, por favor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. 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 Bueno, Bueno, gloria a Dios. nos Gloria a despedimos. Dios. Bendiciones. Y bendiciones y saludos desde Argentina. Amén. Saludos desde aquí de California para ustedes también. Dios les bendiga. Cristo vive. Cristo vive.